mato tu sonrisita. Y lo siento yo como sucesor. Aquí procedería a explicar que todo el poder de All Might ha sido heredado a lo largo de muchas generaciones. A lo largo de los años, este poder ha sido no recuerdo el número de veces que mis compañeros del colegio me rogaron para que le diera una oportunidad a My Hero Academia. Años después me topé con una imagen que mostraba a Deku perdiendo sus dos brazos, y hasta el día de hoy no sé si eso sea real, pero posiblemente ya me arruiné la serie. Empecé a ver My Hero Academia en diciembre del año pasado, y sin mentirles yo diría que mis ojos fueron bendecidos por Moon Lady y luego por el personaje de All Might. Pero ¿de qué trata My Hero Academia? Un 30 de noviembre de quién sabe cuándo nació un bebé brillante que desencadenó el surgimiento de los famosos dones en todo el mundo. Con el tiempo todo se fue normalizando y empezaron a salir villanos de todas partes del mundo. Gracias a eso surgió la profesión de ser un héroe. Pero de todos los héroes que existen, el único que logró destacar fue el grandísimo All Might, un hombre con un don desconocido que puede salvar a todos con una sonrisa. Aquí es donde conocemos a Izuku Midoriya, un fanático de los superhéroes que sueña con ser uno algún día. Pero su sueño se ve interrumpido cuando se da cuenta de que nunca va a poder desarrollar sus poderes, ya que pertenece a un pequeño 20% de la población mundial que no tiene dones. A medida que Izuku iba creciendo, se comía todos los guamazos que su amigo Bakugo se le antojaba pegarle. Incluso le puso el apodo Deku, ya que esto significa ser un inútil en toda tu existencia. Pinche Bakugo, ni que su poder fuera tan impresionante, por eso es que no la pone. A pesar de que Izuku no pudo cumplir sus sueños, siguió admirando a los héroes, y sinceramente no entiendo el porqué. Se la pasa tomando apuntes sobre sus héroes favoritos y sus avances mientras resuelven sus crímenes del día a día. Un día, como cualquier otro, luego de ser bulleado por Bakugo, se cruza con una especie de moco verde que planea adueñarse de su cuerpo para poder cometer crímenes con tranquilidad. Cuando nuestro protagonista estaba a punto de perder el conocimiento, llega el mejor superhéroe de todos los tiempos. All Might logra vencer al slime de un solo golpe y lo encierra en una botella de refresco. Cuando All Might estaba a punto de partir, el buen Izuku se le aferró a las piernas como si no hubiera un mañana, corriendo peligro mortal. Deku le pregunta a All Might si alguien puede llegar a ser un héroe incluso si no cuenta con algún superpoder. En ese momento All Might comienza a desinflarse enfrente de Izuku y se transforma en el Rubius. All Might cuenta que debido a una pelea perdió parte de su estómago y sistema respiratorio, lo que le permite trabajar como héroe solo 3 horas al día. El Rubius le dice a nuestro protagonista que se olvide mejor de la idea de ser un héroe, ya que solo va a conseguir que lo maten un día de estos. All Might procede a irse, pero se da cuenta de que la botella que contenía el villano ha desaparecido. Casualmente el pendejo de Bakugo se la encuentra y termina siendo absorbido, finalizando así la historia de My Hero Academia. All Might decide ir a buscarlo, pero ya que no se puede transformar, termina sirviendo para nada. Al escenario también llega Izuku, pero solo a observar cómo terminan con la vida de su bully. Luego de un rato, Izuku termina yendo a ayudar a Bakugo, ya que en sus propias palabras sintió que su cuerpo se movió solo. Al ver la valentía de Izuku, el buen All Might sacó todas sus fuerzas y de un Super Detroit Smash desintegró al villano. A partir de ese momento, Bakugo dejó de molestar a Izuku, ya que se sintió avergonzado de que este último corriera a ayudarlo. Sí, yo tampoco entiendo a ese pendejo. En ese momento llegó All Might para decirle a nuestro protagonista que gracias a él pudo actuar y salvar a todos los civiles. El hecho de intentar salvar a Bakugo sin ningún tipo de poder lo inspiró a tal punto de considerar a Izuku su verdadero sucesor. Aquí procedería a explicar que todo el poder de All Might ha sido heredado a lo largo de muchas generaciones. A lo largo de los años, este poder ha sido llamado el One for All, un poder que va creciendo a medida que va pasando de sucesor en sucesor. Y por supuesto,
caso, ahora es el turno de Izuku, pero para poder recibir este poder, nuestro protagonista deberá entrenar su cuerpo para que sus extremidades no lleguen a explotar. Izuku estuvo entrenando a lo largo de 10 meses para poder dar el examen de ingreso a la UA, la mejor escuela de todo Japón a la que asistió su ídolo All Might. Cuando pasaron los 10 meses, Izuku ya estaba en óptimas condiciones para recibir el One for All, pero lo que Izuku no esperaba y nosotros tampoco es que debía tragarse uno de los cabellos de All Might. Debido al poco tiempo que tenían, Deku se lo tragó a duras penas y corrió para hacer el examen de ingreso a la UA. Nada más entrando, nuestro protagonista casi se da un guamazo contra el suelo, pero fue salvado por uno de los mejores personajes de todo el anime. Luego de presentar el examen escrito, los aspirantes debían realizar un ejercicio práctico para ganar puntos a medida que destruyen 4 tipos de robots. Entre todos los robots había uno en específico que no otorgaba ningún punto, por lo que recomendaban ignorarlo. Cuando inició el examen práctico, todos los aspirantes empezaron a destruir robots a diestra y siniestra, pero Izuku no había podido con ninguno hasta ahora. De la nada salió un robot gigante que hizo alertar a todos al mismo tiempo que la chica que salvó a Izuku quedó atrapada bajo los escombros. Deku intentó salvarla y sin querer activó el One for All, saltando hasta la cabeza del robot y destruyéndolo de un solo puñetazo. Debido a esta acción tan heroica, terminó con un brazo roto y las piernas, pero fue curado al instante por una de las enfermeras de la UA. Izuku pasó mucho tiempo preocupado ya que no logró hacer ningún punto en el examen práctico, pero cuando recibió una carta por parte de la UA, All Might le dio la bienvenida a la Academia de Héroes, explicándole que se ganó su ingreso gracias a que salvó a la chica desconocida sin dudarlo. Cuando llegó el momento de iniciar con las clases, Deku se dio el tiempo de conocer a sus nuevos compañeros. Entre estos está su mejor amigo Bakugo, la chica que puede hacer flotar todo llamada Ochaku Uraraka, el típico personaje guapo con problemas familiares Choto Todoroki, el presidente de la clase con motores en las pantorrillas Tenya Ida, duro por fuera pero blando por dentro Kirishima, la chica rana con lengua super larga Azui, la streamer más voluptuosa de todo México Momo Yaoyorosu, el Pikachu pirata Denki Kaminari, la típica emo de trasero grande que todos quisimos en algún momento de nuestra vida llamada Jiro, un pájaro emo nivel 10.000 llamado Tokoyami, una chica rosa más ácida que tu ex Mina Ashido, el doble cara de Aoyama, el personaje más simpático de toda la serie Mineta, un pulpo tímido buena onda Shoji, un chico más olvidable que tu serie favorita Ojiro, una chica invisible que realmente es hermosa Hagakure. Koda es básicamente el Dr. Dolittle, el que solo sirve como apoyo para la trama llamado Zero. Y por último tenemos a Sato, un personaje que probablemente tenga todos los tipos de diabetes que existen en la humanidad. Aparte de los estudiantes también están sus maestros, pero los más destacados son Shota Aizawa, que tiene el poder de borrar dones, un hoyo negro viviente llamada 13, Present Might, que se la pasa gritando, y por supuesto el mismísimo All Might en persona. Volviendo a la trama, vemos que Bakugo está enojado con Izuku por haberle mentido todo este tiempo acerca de que nunca había tenido un don. Las clases pasarían como en cualquier escuela normal hasta que All Might llega para llevarlos a un ejercicio en el que deberán pelear en equipos de a 2. Uno de los equipos hará el rol de villanos en el que deberán cuidar una bomba, mientras que el equipo de los héroes deberá evitar que esa bomba sea detonada en Japón. El primer combate sería entre Izuku y Bakugo, que parecería estar muy parejo hasta que este último decidió usar sus poderes. Deku parecería que iba perdiendo, pero recién se acordó que tenía el One for All y destruyó prácticamente todo el edificio, ganando así su ejercicio de combate. Bakugo termina aún más enojado ya que no puede creer que un rarito como Deku le haya ganado tan fácilmente. Deku le dice a Bakugo que no le contó acerca de su don ya que lo recibió hace relativamente poco y prometió no contarle a nadie hasta que fuera el momento indicado. Bakugo simplemente le responde que eso no le importa y que se hará más fuerte para partirle toda su mandarina en el futuro. All Might se enoja un poco con Deku ya que no le agrada la idea de que ande por ahí contando todos sus secretos. Próximamente todos los medios se enteran de que el héroe número 1 está trabajando como maestro en la UA, por lo que intentaron infiltrarse para conseguir una entrevista, pero la UA tiene un sistema de seguridad muy avanzado que les frustra todos sus planes. Pero alguien desconocido logró utilizar su don para desintegrar la puerta y darle acceso a los reporteros. Así es como pasamos al arco final de la primera temporada, en la que los estudiantes de la clase 1A van a ir a hacer un pequeño ejercicio en el área de desastres naturales. Cuando todo parecía ir perfecto, aparece la Liga de Villanos, un grupo de NPCs liderados por Tomura Shigaraki, un tipo que tiene la habilidad de deteriorar todo lo que logre tocar con los 5 dedos de sus manos. Por lo que sí, él fue quien hizo polvo el sistema de seguridad de la UA. Tomura tiene un sirviente personal que crea portales llamado Kurogiri. La misión principal de
de la Liga de Villanos es terminar con la vida de All Might, por lo que deciden llevar un Nomu para que cumpla con su objetivo. Lo que no sabía la Liga de Villanos es que All Might no se encontraba en ese lugar. Todo esto debido a que All Might se encontraba descansando de sus actividades como héroe, por lo que los estudiantes tuvieron que darle la paliza de su vida a toda la Liga de Villanos. Lastimosamente el que terminó más herido fue el maestro Aizawa, pero justo en ese momento llegó el mismísimo Homelander para salvar a todos. Ok, no, pero eso hubiera estado muy épico. All Might llega con la única intención de repartir guamazos y en un segundo derrota a los villanos que quedaban. Pero cuando se enfrentó al Nomu, All Might se dio cuenta de que este resistía sus golpes sin ningún tipo de problema. Cuando todo parecía perdido, los estudiantes le dan una pequeña ayuda a All Might y este último termina dando golpes a diestra y siniestra. Usando el Plus Ultra logra derrotar al Nomu y lo envía a volar por las nubes. La Liga de Villanos se veía totalmente acorralada, pero Tomura Shigaraki termina escapando gracias a su roomie de confianza Kurogiri. Los demás villanos fueron atrapados al mismo tiempo que los doctores trataron a todos los heridos, incluyendo a All Might y al profesor Aizawa. Todos los estudiantes salieron totalmente ilesos excepto el buen Midoriya, ya que como sabemos ese pendejo se lastima solo. Así que todos los estudiantes terminan felices y contentos, dispuestos a estudiar y convertirse en grandes héroes. Casi al final de todo vemos que Shigaraki y Kurogiri hablan con un tipo misterioso al que llaman maestro, quien es el responsable de crear a los Nomus. Este personaje misterioso les afirma que All Might se ha hecho más débil y deberán prepararse para su próxima pelea. La historia continúa luego del ataque de la Liga de Villanos, donde toda la ciudad quedó preocupada y la UA aumentó su sistema de seguridad. Pero ni la mismísima Tercera Guerra Mundial les impedirá continuar con las clases y realizar el evento más importante de todo el año. El festival deportivo sería transmitido por todo el país, en donde muchos héroes podrán reclutar a los estudiantes para que trabajen en sus agencias. Todos se preparan para dar una buena impresión y sorprender a todos durante ese día. All Might le dice a Deku que deberá destacar por encima de todos para demostrarle al mundo que él es un digno sucesor. Las demás clases de la UA tenían en la mira a nuestros héroes, ya que todos ellos sobrevivieron a un ataque de verdad. En cosas más interesantes vemos que Todoroki, Bakugo y Ida tienen en la mira a nuestro querido Deku. Todo esto debido a que lo consideran uno de los mayores rivales. Shoto le dice a Deku que sabe acerca de su conexión con All Might y que eso le molesta de cierta manera, ya que su padre es el mismísimo Endeavor, un héroe con poderes de fuego que ha estado toda su vida por debajo de la sombra de All Might. Endeavor prácticamente obligó a su esposa a tener hijos hasta que saliera uno lo suficientemente perfecto para superar a All Might. En total tuvo 4 hijos a los que trataba muy mal, ya que en sus propias palabras todos fueron un desperdicio de tiempo. El único que medio pudo cumplir las expectativas de su padre fue Shoto, al tener los poderes de hielo de su madre y el fuego de su padre. Endeavor lo hizo entrenar hasta el cansancio, quitándole la posibilidad de tener una infancia normal junto a sus otros hermanos. Shoto terminó siendo odiado por su madre y ella fue quien le hizo esa cicatriz al tirarle agua hirviendo en la cara. Cosa que en mi opinión no tiene sentido, ya que la cicatriz la tiene en su lado que lanza fuego. Shoto le comenta a Deku que planea derrotarlo sin usar su lado de fuego para demostrarle a Endeavor que es el peor padre del mundo. Así fue como llegó el día del festival deportivo y al mismo tiempo se nos presentaron algunos nuevos personajes secundarios. Por un lado tenemos a la maravillosa y dominante Midnight, la cual es una heroína para mayores de 18 años. Luego conocemos a Kendo, la cual es hija de Hansel Manotas, ya que tiene el poder de hacer crecer sus manos. El personaje más roto de toda la clase B, Neito Monoma, hiedra venenosa con descuento llamada Ibara. El personaje que es una copia del original, Tetsu Tetsu. También conocemos a Shenzo, un gótico con problemas de autoestima que puede hipnotizar a las demás personas. Y por supuesto la maravillosa y sobre todo enorme Hatsume. Hay muchos más, pero estos que mencioné son los más destacados de todo el festival deportivo. El festival se va a dividir en 3 partes. La primera prueba sería una carrera de obstáculos en la que solo clasificarían 42 participantes. Al mismo tiempo que corran deberán enfrentar enormes máquinas, atravesar enormes precipicios y correr por un campo minado. Los más destacados hasta el momento eran Shoto y Bakugo, ya que estos usaban sus poderes para avanzar sin ningún tipo de problema. Pero supongo que no se han visto ningún anime porque se les olvidó que nuestro protagonista tiene el poder del guión y termina ganando la carrera en primer lugar. La segunda prueba consistía en hacer equipos de hasta 4 personas y hacer una especie de guerra de caballeros. Lo interesante de esta prueba es que gracias a que Deku logró llegar en primer lugar tendría en total 10 millones de puntos, los cuales deberá cuidar durante la prueba para poder avanzar a la siguiente ronda. La prueba terminó solo con 4 equipos clasificados y el resto quedando eliminados. El primer equipo clasificado fue el de Shoto, Yaoyorozu, Kaminari y Ida. El segundo equipo fue el de Bakugo, Minashi, Dokirishi y Maizero. El tercer equipo fue el de Shenzo, el Cola, Saoyama y un
desconocido que la verdad no importa mucho. El cuarto lugar fue ocupado por Izuku, Tokoyami y la hermosura de Uraraka y Hatsume. En un giro argumental inesperado, el Colas y el tipo random terminan retirándose de la competencia ya que no recuerdan nada de lo que ocurrió en el duelo de caballería. Esos dos lugares fueron ocupados por Tetsu y Ibara. La última prueba consiste en un duelo de 1 contra 1, donde el primer duelo sería entre Deku y el buen Shenso. Pero antes de que comenzara la pelea, Mashirao le comentó a Deku de que tuviera mucho cuidado con Shenso, ya que este no recuerda nada después de haber intercambiado palabras con él. Aquí nos enteramos de que los poderes de Shenso funcionan solo si las otras personas responden a sus preguntas, por lo que Shenso hizo enojar a Izuku para que este le respondiera y así poder controlarle el cerebro para que él mismo se saliera del área de combate. Pero en ese momento Deku vuelve a ser bendecido por el guión y termina teniendo una visión de los antiguos portadores del One for All, los cuales le ayudaron a salir del trance haciendo que se lastimara a sí mismo. Deku termina ganándole a Shenso sin responderle ninguna de sus preguntas y logrando pasar al siguiente combate. Los otros combates no fueron tan destacables, pero Hiedra Venenosa le ganó a Kaminari ya que este se la pasaba solo admirando su belleza. Tokoyami le ganó a Yaoyorozu haciendo que se saliera del área de combate. Kirishima le ganó a Tetsu en un duelo de fuercitas. Mina Ashido le ganó a un tipo random. La hermosa Hatsume solo usó el combate para hacerle publicidad a sus herramientas y le terminó dando la victoria a Ida. Uraraka enfrentó a Bakugo en un combate bastante parejo, pero terminó perdiendo contra el bully de su novio. El pobre Zero se comió todos los golpes de Shoto ya que este estaba enojado con Endeavor antes del combate. En la segunda pelea, Shoto se enfrentaría a Izuku en un combate súper complicado para ambos. Deku terminó rompiéndose todos los dedos al tratar de evitar el hielo usando el One for All. El combate fue ganado por Todoroki ya que este accedió a usar su lado de fuego y la verdad está bastante roto. La enfermera de la UA le comenta a Deku que ya está cansada de curarlo ya que a lo último se estaba dejando muchas cicatrices. Volviendo con los enfrentamientos, Bakugo le ganó a Kirishima, Ida le ganó a Hiedra Venenosa y Tokoyami le ganó a Mina Ashido. Los únicos que lograron pasar a la final fueron Bakugo y Todoroki. Durante la pelea, Bakugo le dijo a Shoto que usara todo su poder, pero al final se arrepintió y terminó dándole la victoria a su rival. El primer lugar del festival fue ocupado por Bakugo, seguido por Shoto y en tercer lugar Tokoyami. Ida también ocupó el tercer lugar, pero tuvo que irse ya que su hermano fue herido por un villano en la ciudad de Honshu. Pero el detalle es que no se trata de cualquier villano, se trata del asesino de héroes Stein, un tipo armado con cuchillos y espadas con el objetivo de exterminar a todos los que no sean dignos de llamarse héroes, pero al único héroe que sí considera digno es al grandísimo All Might, y por eso mismo es al único que le permitirá asesinarlo. Vemos que le dan su respectivo reconocimiento a Bakugo y se da por finalizado el evento. Luego de ese festival, muchos de los estudiantes recibieron propuestas para hacer sus prácticas de héroes en agencias profesionales, pero antes de poder realizar todas sus responsabilidades, nuestros estudiantes deberán elegir sus nombres de héroes. Izuku, como todos sabemos, eligió ser llamado Deku, un apodo que Bakugo usó toda su infancia para referirse a él como un gastaoxígeno, pero gracias a Uraraka pudo verle otro significado a ese término, diciéndole que Deku también significa que puede hacer lo que se proponga. Pero siguiendo con la historia, nuestros héroes partieron hacia sus respectivas prácticas. Uraraka fue a aprender artes marciales con un tipo bastante intimidante. Bakugo fue con el cuarto héroe de Japón para que le enseñara modales. Shoto fue a aprender cómo era el trabajo de su padre Endeavor. Ida fue a una agencia bastante normalita que se encuentra en la ciudad de Honshu. Sospechoso. Izuku fue a hacer sus prácticas con el Gran Torino, uno de los dos maestros que tuvo All Might mientras se convertía en un héroe. A medida que pasaban los días, vemos que el Gran Torino le enseñó a Deku cómo controlar mejor el One for All, pero debido a que el cuerpo de Izuku aún está en muy mala forma, solo puede usar hasta el 5%. En noticias más importantes, vemos que la Liga de Villanos contactó a Stein para que se uniera a ellos y así acabar con todos los héroes. Stein responde medio enojado que él no planea matarlo solo porque sí, sino que planea recuperar una vieja era de héroes dorados. Shigaraki se ofendió tanto con esa respuesta que envió 3 gnomos a la ciudad de Honshu para que esparcieran el terror y el caos. Mientras Ida realizaba sus labores de patrullaje, se topó con Stein, el cual se encontraba asesinando a uno de los héroes locales. Ida decide enfrentarlo, pero lo único que consigue es que le den unos buenos guamazos. Aquí nos
nos enteramos de que el poder de Stein es paralizar a sus víctimas cuando bebe un poco de su sangre. Ida estaba a punto de partir hacia el otro mundo, pero justo llegó en ese momento Deku para salvarle la vida. Izuku justo pasaba por esa ciudad para realizar labores de héroe, pero fueron atacados por uno de los Nomu que envió Shigaraki. Guamazos por aquí, guamazos por allá, y Deku terminó en el mismo callejón que se encontraba Ida. Stein consideró que Deku era un héroe digno, ya que intentó ayudar a su amigo, por lo que únicamente lo paraliza para poder terminar con la vida de Ida en paz. Pero justo en ese momento aparece Todoroki, que también estaba de paso por la ciudad. Los encontró gracias a que Izuku le envió su ubicación justo cuando llegó para salvar la vida de Ida. Stein logra inmovilizar a Shoto, pero Izuku se termina liberando, ya que el efecto de los poderes de Stein es por tiempo limitado, por lo que finalmente le hacen un 3 vs 1 y lo terminan dejando inconsciente. Mientras que todo esto ocurría, Endeavor se puso las truchas y eliminó a todos los Nomus. Al final se terminó topando con nuestros héroes y juntos terminaron de capturar a Stein, por lo que todos partieron felices y contentos a sus hogares. Pero como les comenté hace un momento, Endeavor eliminó a casi todos los Nomus. El Nomu que quedaba tenía la capacidad de volar, el cual atrapó a nuestro querido Izuku para llevarlo con Shigaraki. Stein se termina liberando y él mismo termina con la vida del Nomu, salvándole la vida a nuestro querido Deku. Con su último aliento, Stein le dice a todos los aquí presentes que va a recuperar la época dorada, retando a todos a que vayan por él. Pero cuando parecía que se venía un enfrentamiento super épico contra Endeavor, Stein pierde la conciencia debido a sus heridas. Luego vemos que nuestros héroes fueron llevados al hospital, pero justo en ese momento llegó el jefe de la policía para decirles que tienen únicamente dos opciones: aceptar un castigo por usar sus poderes en público sin tener licencias, o darle el reconocimiento a Endeavor. Por lo que ahora nadie sabrá que fueron los estudiantes los que vencieron al asesino de héroes. Gracias a todas las hazañas que había cometido Stein, muchas personas empezaron a considerarlo un ejemplo a seguir y motivándolos a unirse a la Liga de Villanos. A Shigaraki no le agrada mucho la idea, ya que Stein no le cae para nada bien. Después de cumplir las prácticas con las agencias, All Might decidió contarle a Izuku el pasado del One for All. Resulta que te cuento que hace muchos años atrás existió un hombre que fue capaz de dominar todo Japón. Todo esto gracias a que su don le permitía ser el más poderoso hasta ese momento. Este hombre se llamaba a sí mismo All for One, el cual tenía la habilidad de robar los dones de otras personas y conservarlos para su beneficio. All for One tenía un hermano menor que pensaba distinto a sus ideales, pero parecía no tener ningún don especial, por lo que su hermano mayor decidió darle uno de los dones que había robado hace mucho tiempo para que juntos dominaran todo el mundo. Pero All for One no contaba con que su hermano en realidad sí tenía un don, el cual era poder heredar toda la fuerza que acumulara, y de esa forma fue como nació el One for All, pasando de sucesor en sucesor, acumulando poder para que algún día pueda vencer a All for One de una vez por todas. All Might le confiesa a Izuku que su herida fue ocasionada durante una batalla con All for One donde creyó que lo había asesinado. El Rubius también sospecha de que la Liga de Villanos está siendo influenciada por su viejo enemigo, por lo que le encarga a Deku la misión de que terminara la batalla que sus predecesores habían iniciado. Volviendo con las clases, se acercaba un importante viaje escolar, pero antes debían realizar un examen escrito y uno práctico, por lo que todos decidieron meterle segunda y se pusieron a estudiar. Todos hicieron el examen escrito y ya solo les faltaba pasar al examen práctico, el cual consistía en un enfrentamiento de estudiantes contra profesores. Los estudiantes formarían grupos de 2 personas para enfrentar a uno de los maestros que simularía ser un villano. Algunos aprobaron el examen, pero otros no tuvieron la misma suerte. Pero el enfrentamiento más interesante sería el de Izuku y Bakugo contra el mismísimo All Might. Al principio Bakugo no quería trabajar con el plebeyo de Izuku, pero después de notar que si no trabajan juntos probablemente los van a hacer papilla, por lo que deciden cooperar y ambos pasan el examen práctico. Días después todos se preparan para su viaje escolar, por lo que se fueron al centro comercial a comprar las cosas necesarias. Volviendo con los villanos, Shigaraki recibió integrantes nuevos que veremos más a fondo en la tercera temporada. También decidió salir a dar un paseo al centro comercial, donde por cosas de la vida se terminó topando con Deku. Estuvieron hablando un rato acerca del por qué todos están obsesionados con el asesino de héroes, y que le parece una idea tonta ya que ambos son villanos y tienen casi el mismo objetivo. Izuku le responde que Stein admiraba a All Might y quiere deshacerse de los que no son dignos de llamarse héroes. Esas palabras hacen que Shigaraki entienda todo y de la nada llega a la conclusión de que todo es culpa de All Might. Bueno,
Ese men está más pendejo que Bakugo. Tomura le dice a Deku que lo dejará vivir por esta ocasión para que sea testigo de lo frágil que puede llegar a ser la justicia. Deku fue a contarle a la policía sobre su encuentro con Shigaraki y a la salida se encuentra con su madre llorando, cosa que lo motivó a seguir creciendo para convertirse en el héroe más fuerte de todos. La historia continúa en la primera película que lanzaron en el año 2018, la cual según fuentes realmente confiables no es canon dentro del universo del anime. La película comienza con dos villanos asaltando una tienda, pero rápidamente son interceptados por dos héroes que tienen varias similitudes con personajes de Marvel. Los villanos escapan fácilmente, pero justo en ese momento llega un joven All Might para salvar a todos junto a su mejor amigo Dave, un científico superdotado que fue el encargado de crear todos los trajes que ha utilizado All Might hasta el momento. Por unos instantes creí que la película se trataría sobre el pasado de All Might, pero en realidad todo era un sueño. Al volver a la realidad vemos que nuestros protagonistas van camino a una isla que se encuentra en medio del océano. La isla fue creada con el único propósito de proteger a los científicos que hacen experimentos con dones y herramientas para héroes. Nuestros héroes parecen estar ahí únicamente para ser testigos de los nuevos avances tecnológicos, pero en realidad todo es una excusa para que All Might se reencuentre con su amigo Dave. Deku decide dejar a su maestro a solas con Dave para ir a explorar un poco más la isla junto a su nueva amiga Melissa. El detalle es que All Might nunca le comentó nada a su amigo sobre el One for All y que ahora el que lo tiene es el buen Izuku. Deku parece estarla pasando genial con su amiga Melissa y de la nada se cruzan con Uraraka y otros de sus compañeros de la UA. Todos los estudiantes se encontraban en ese lugar para ver qué tal estaba la exposición. Izuku termina participando en un juego donde Melissa empezó a notar que su don se parecía mucho al de su tío All Might. Ya que Melissa no cuenta con ningún tipo de don, decidió seguir el camino de su padre y volverse una científica que crea artefactos para los héroes, por lo que ella decide hacerle un pequeño regalo a Deku. Le obsequia una especie de guante que puede soportar hasta 3 golpes del One for All al 100%. Después de todo eso deciden asistir a la fiesta que inaugurará la exposición. Esa exposición que en ningún momento se dignaron a mostrar. Pero sin previo aviso, la isla es invadida por los villanos que son liderados por un tipo que puede controlar el metal. Consiguen el control de toda la isla y también logran contener a todos los héroes. Volviendo con los integrantes de la UA, nos damos cuenta de que ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ya que todos se encontraban esperando a que llegara Bakugo y su fiel escudero Kirishima. Pero mientras estaban esperando se enteran de que están atrapados y deciden que es momento de ser verdaderos héroes. De alguna manera no explicada, Deku se comunica telepáticamente con All Might, donde le menciona que planean salvar la isla. Todos llegan a la conclusión de que la mejor idea es poner a un civil en peligro y llevarla hasta el último piso para que active de nuevo los protocolos de seguridad de la isla. Terminan subiendo más o menos 80 pisos hasta que los villanos se dieron cuenta de que iban tras ellos. Shoto decide que la mejor idea es que él se quede a luchar mientras los demás logran avanzar. Aquí vemos pelea tras pelea tras pelea hasta que nuestros protagonistas logran llegar casi a la cima de la torre. Uraraka logra que Deku y Melissa suban flotando hasta la cima, donde nos vamos a ir de para atrás al enterarnos de que todo fue un plan orquestado por el mejor amigo de All Might, el cual planeaba robarse a sí mismo un artefacto que permitía potenciar los dones. Dave contrató supuestos villanos para distraer a todos y poder cometer su crimen en paz. Aquí ocurre algo inesperado y es que el supuesto villano que habían contratado resultó que sí era un villano de verdad. Aparte de todo eso, Dave termina siendo traicionado por su asistente de confianza, pero ese asistente termina siendo asesinado por el supuesto villano que no es villano, pero resultó que sí era un villano de verdad enviado por All for One para terminar con la vida de All Might. Deku decide hacerle frente al villano mientras que Melissa corre para tomar el control de la isla. Todos los sistemas de seguridad regresan a la normalidad, pero el villano termina escapando en helicóptero. Deku intenta salvar al mejor amigo de All Might, pero este termina cayendo y posteriormente muriendo de un impacto contra el suelo. Justo en ese momento llega All Might, que logra salvar a Dave y haciendo explotar un helicóptero en el proceso. Pero aquel villano decidió utilizar el potenciador de dones como última opción para robarse al profesor Dave. All Might decide hacerle frente, pero vemos que hace rato superó su límite y termina siendo papeado. Deku decide hacer algo útil en toda la película y termina salvando a su ídolo de la infancia. En ese momento llegan los demás personajes para ayudar y All Might decide hacer equipo con Deku para derrotar al supuesto villano de una vez por todas. Corro que corro, esquivo que esquivo y todo culmina con un super mega Detroit Smash que termina derrotando al villano. Dave logra entender que Izuku ahora es el nuevo portador del One for All y así termina la película.